Perfecto. Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Hoy les voy a hablar sobre progresiones aritméticas y sucesiones aritméticas. Especialmente les voy a hablar de cómo sumar los términos de una progresión aritmética. Entonces, vamos para allá, primero recordando la definición. Una progresión aritmética es una colección de números, en este caso van a ser reales, a 0, a 1, hasta a n, con n un número natural. O sea, es una colección finita de números. Y van a estar ordenados los números, de hecho los tenemos ordenados así, a 0, a 1, hasta n. Para que se llame progresión aritmética, tiene que cumplir una condición. La condición es que la diferencia entre dos números consecutivos sea una constante d. Es decir, i menos 1 es igual a d. Esto para toda i que esté entre 0 y n, ¿no? En el caso de ser una progresión, también existen lo que se llaman sucesiones aritméticas, que es básicamente lo mismo que una progresión aritmética, pero en este caso sí vamos a permitir que la n corra en todos los naturales. O sea, va a ser una colección infinita, numerable de números reales. Bien. Una vez recordado esto, para los que no estén tan familiarizados con las progresiones aritméticas, vamos a dar algunos ejemplos de lo que podría ser una progresión aritmética. Por ejemplo, imaginemos que A0 es igual a una constante, lo vamos a dejar así como A0, y D es igual a 0. En este caso diríamos que dos términos consecutivos no distan nada, entonces sería la progresión constante A0. Otro ejemplo que es importante, el que voy a escribir aquí, es, por ejemplo, los números impares. Imaginemos que A0 es igual a 1 y que la constante d de las distancias entre dos elementos consecutivos es igual a 2. En este caso, pues la sucesión ya estaría determinada, o la progresión. Este ejemplo nos ilustra algo muy importante en una sucesión o una progresión aritmética, que es que está determinada por el término inicial, que es el A0, y por la distancia. Es otra forma de definirla, de hecho. La forma como la definimos es a sub i menos 1 igual a d, y ya está. Pero también la podemos definir como a0 es el primer término y los demás términos le sumas d para construir el siguiente término. Sería como una forma recursiva de definir una progresión aritmética. Y en este caso pues se ve claro, ¿no? Tendremos los impares, que son el 1, 3, 5 hasta 2n más 1. Empezando con 1, sumamos 2 hasta llegar al 2n más 1, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar directamente a cómo hacer la suma de los elementos de una progresión aritmética, claro. Para eso vamos a considerar pues el caso más sencillo y el más significativo también, porque esto nos va a servir para demostrar los demás casos. Entonces vamos a encontrar una fórmula para una suma con A0 igual a 1 y D también igual a 1. Es decir, la progresión que vamos a tener es la progresión que tiene todos los números naturales desde el 1 hasta el n, ¿no? Entonces, para encontrar su suma, esta, bueno, es conocida como suma de Gauss, y voy a utilizar el método, pues digamos, más usual. Hay muchas formas de demostrarlo, hay unas muy bonitas, pero yo voy a usar este. Entonces vamos a llamar a la suma S, que es igual a 1 más 2 más 3, así hasta más n. Y con otra notación, también podríamos ver esto como con la notación de suma, con sigma mayúscula. La suma desde que i es igual a 0 hasta n de i. Bueno, el índice 0, de hecho, también podría ser 1. Podría iniciar desde 1 la suma, eso no afecta en nada, porque sumar un 0 pues no me interesa. Lo pongo 0 por cuestiones de la demostración, pero bien podría ser 1, realmente es lo mismo. Bien, entonces, por otro lado, la suma también la podemos escribir volteando los elementos de nuestra sucesión. O sea, empezar sumando el último elemento, que es el n, luego el penúltimo elemento, que es el n-1, y así hasta sumar el 1, ¿no? Entonces ponemos n más n-1 más, así hasta llegar a 1. Entonces esa también sería una forma de escribir la suma de esa progresión. Y esto precisamente va a ser lo que nos va a dar la solución de cuál es esta suma, que también les decía es conocida como suma de Gauss. En la otra notación esto sería lo mismo que
la suma desde que y es igual a 0 hasta n de n menos i. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar los términos de cada una de estas sumas. O sea, vamos a sumar las S azules con las naranjas, ¿no? Los numeritos azules con los naranjas. Entonces primero S más S, 2S. Luego 1 más n, n más 1. Luego 2 más n menos 1, n más 1. Luego 3 más n menos 2, n más 1. Y así te irías sucesivamente hasta llegar a n más 1 igual a n más 1. Bien, si se dan cuenta, todos los términos son n más 1 y eso es precisamente la clave de la demostración de esta suma de Gauss o fórmula de Gauss. Entonces llegaríamos aquí al último término, que es n más 1 también. Y en la notación de ese tipo de suma con sigma mayúscula, como tienen los mismos índices, entonces se pueden sumar, digamos, lo que está dentro de las dos sumas, ¿no? Entonces esto sería lo mismo que la suma de que i es igual a 0 hasta n de i más n menos i, que es lo mismo que la suma de que y es igual a 0 hasta n de n. Bien, lo siguiente que vamos a notar es que ¿cuántos n más 1 tenemos? Pues tenemos n más unos que se están sumando. Entonces el resultado sería n más 1 por n y del otro lado, pues en la notación sigma, igual te quedaría n por n más 1. Bien, entonces para encontrar s simplemente dividimos entre 2 y tendríamos que s es igual a n por n más 1 sobre 2. Muy bien. Bueno, eso les decía es conocida como la fórmula de Gauss, que se utilizaba antes de Gauss, pero él, digamos, reprodujo esa fórmula, o se cuenta que reprodujo esa fórmula cuando era un niño. Entonces, y bueno, recordamos esta es la sucesión o la progresión aritmética cuando A0 es igual a 1 y D es igual a 1. Bien, ahora vamos a pasar directamente al caso general. O sea, A0 arbitrario y D arbitrario, y vamos a ver pues cómo se suman los elementos de esa progresión aritmética, que realmente ya va a ser muy fácil. Esta es la parte como más importante porque la otra demostración o la otra fórmula se deriva de esta. Bueno, entonces vamos para allá. Bien. Entonces tenemos A0 arbitrario y tenemos una constante D. Pero lo que vamos a notar primero es una observación muy importante, que AI va a ser igual a A0 más I por D. Es lo que les comentaba de que la sucesión o la progresión está determinada por A0 y por el término D. Simplemente porque cualquier elemento lo podemos ver como A0 más I por D, el elemento I. Bien, esto nos va a servir para la demostración. De hecho, va a ser bastante fácil con la notación de sumatoria, ¿no? Queremos encontrar la suma desde que y es igual a 0 hasta n de AI. Pero como les decía, AI es igual a 0 más I por D. Entonces esto es lo mismo que la suma desde que y es igual a 0 hasta n de A0 más I por D. Y bueno, como recordaremos en las propiedades de las sumas, podemos en una suma que tiene otra suma dentro, sacar los términos en dos sumas, ¿no? O sea, esto es lo mismo que la suma desde que y es igual a 0 hasta n de A0 más la suma desde que i es igual a 0 hasta n de I por D. También recordemos que en las sumas podemos sacar las constantes, ¿no? Son operadores lineales. Entonces tenemos la suma desde que y es igual a 0 hasta n por D y la suma es de I. Bien, entonces, por un lado estamos sumando una constante n más 1 veces, que simplemente es multiplicar n más 1 por la constante. Entonces sería n más 1 por A0. Y luego por otro lado tenemos D por la suma de Gauss, precisamente, que es la suma desde que y es igual a 0 hasta n de I. Entonces eso sería D por n más 1 por n.
aquí ya no me alcanzó el espacio, pero ahí lo ponemos. Ah, entre 2, claro. Y lo ponemos aquí por D, ¿no? Ahí estaría. Entonces esa ya es la fórmula para sumar los elementos de una progresión aritmética. N más 1 por A0, más N más 1 por N entre 2 por D. Bien, le pueden tomar una captura de pantalla o lo que quieran ahí para que guarden esa fórmula. Entonces, pues sería todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido. Dejen su like, compártanlo, suscríbanse al canal. Y esta es parte de una nueva serie que voy a hacer sobre sumas de progresiones. Bien, sería todo, gracias.